Bueno, volviendo a un poco la idea que se dijo al principio, nosotros somos un ministerio infantil y estamos muy lejos y para nada de ser una guardería. Ya en series o películas estadounidenses se mostraba que lo que era una guardería, ¿cierto? Los grandes, los adultos iban al cine y dejaban a los niños en una guardería, ellos iban al cine, después volvían y los niños estaban jugando con unas pelotas o tenían payasos. Y nosotros estamos lejos de ser eso. Está bien, los niños pueden jugar, pueden hacer manualidades, pero siempre tiene que haber algo que es protagonista, que es la palabra de Dios. Esto es un enfocado en los niños y lo importante es predicar la palabra de Dios. Ahora hay que entender que predicar la palabra de Dios no es sinónimo de estar adelante y diciendo un sermón. Predicar la palabra es transmitir lo que dijo Dios. Es solamente eso. Y a los niños hay que transmitirlo de una manera dinámica, creativa. Ahora bien, ¿por qué hay que transmitir la palabra de Dios? Bueno, simple. Porque Dios es un Dios relacional y se relaciona a través de su palabra y esto no es obvio. ¿Ya? Esto no es obvio. No es obvio que uno se relaciona con la palabra. Ustedes saben que la gente se hizo dioses y esos dioses no se relacionaban. La gente que creó el dios del sol, su dios sol no se relacionaba. Cuando salía el sol, mi Dios está contento. Cuando había lluvia, está enojado. En cambio, nuestro Dios se relacionaba. Él habló con Adán. Él le dijo de qué árbol no tenía que comer. Él habló con Caín. Él, cuando le dijo, ¿qué pasa con tu hermano Abel? Él habló con Moisés y le entregó los mandamientos. Él habló en forma plural y le dijo a la gente, no, mejor Moisés habla contigo nomás porque la voz de Dios es un estruendo y se asustaron con la voz. Yo creo que desde ahí en adelante que Dios decidió hablar más uno a uno. También habló con Samuel, lo llamó. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios es un Dios relacional. También hay que predicar la palabra porque Dios lo ordena. 2 Timoteo 4:1-2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que predique la palabra. Otra idea es que porque Dios le agradó salvar a los creyentes a través de su palabra. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. También, ¿por qué tenemos que predicar siempre la palabra? Porque la palabra de Dios es poder, y eso lo sabemos. ¿Cómo creó Dios el mundo? Con su palabra. Si uno lee Génesis, ¿saben cuántas veces dice que Dios dijo? 12 veces. Dios dijo que se haga la luz y se hizo. Dios dijo que se separaran la agua y se separaron. Y así creó Dios. Fue 12 veces. En el Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, con su palabra Dios creó el mundo. También la palabra de Dios es tan poderosa que Dios le da vida a los muertos. Lázaro, levántate. Fue con la palabra. ¿Se acuerdan de Ezequiel? Digo Ezequiel, pero es Ezequiel. Cuando le dio vida a esos huesos secos, Ezequiel dice, me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Entonces, ¿qué pasó? Los huesos tuvieron vida. Entonces, así de poderosa es la palabra de Dios. Con la palabra, entonces creó, con la palabra le dio vida a los muertos. ¿Y saben qué? Es tan poderosa que también transforma vida. Por eso en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios transforma. ¿Y saben qué? Todos sabemos la historia del ladrón bueno, del malhechor bueno, que está mal dicho porque no hay nadie bueno y porque si es ladrón, ¿cómo va a ser ladrón bueno? ¿Cierto? Todos sabemos que el ladrón bueno se arrepintió. Pero ¿saben qué? Que el ladrón bueno no fue tan bueno al principio. Él también injurió a Jesús. Miren, dice Mateo 27:44, en la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Marcos 15:32, que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Entonces, los dos lo injuriaban. ¿Qué pasó? Jesús empezó a hablar con el Padre. Este ladrón escuchó la palabra y se empezó a transformar y cambió. ¿Se dan cuenta cómo transforma la palabra de Dios?
Entonces, por eso hay que predicar la palabra de Dios. Es poderosa porque con eso Dios creó el mundo, con eso le da vida a los muertos y transforma. Y por último, porque la palabra es valiosa. Y la palabra en nosotros es valiosa. Y esto no es un eufemismo. Esto uno no lo dice, por ejemplo, cuando la profesora le dice a los niños, yo sé que ustedes estudian todos los días, no solamente cuando hay pruebas. Y los niños dicen, no, en su mente, no, yo no estudio, yo solo estudio para las pruebas. No, la palabra de Dios es valiosa. Ya, este experimento una vez se hizo en VIP, así que por favor los de VIP no cuenten. Pero hay un experimento para que ustedes se den cuenta que la palabra de Dios es valiosa. Y aquí hay un tip que les voy a demostrar para no mentirle a los niños. ¿Ya? Esto se hace para no mentirle a los niños. Miren, yo le puedo decir a los niños, acá yo tengo la vara de Aarón. ¿Le estoy mintiendo? Hagamos cuenta que yo tengo un palo. Entonces los niños van a decir, tío, ¿cómo va a ser la vara de Aarón? No, esta es la vara de Aarón. Le estoy mintiendo, ¿cierto? Entonces, para no mentirle, tenemos que decirle a los niños, niños, vamos a imaginar. Entonces, pongamos carita de asombro. ¿Cuál es la cara de asombro? El emoticón de WhatsApp. Bueno, puede haber un niño muy culto, entonces le decimos, esta es la cara de la pintura El Grito de Edvard Munch. Puede ser, no sabemos. Entonces uno le dice, a ver, hagamos el ejercicio. Cara limpia, tenemos cara limpia, cara de póker. Entonces, carita de asombro. Pongamos todos carita de asombro. Ya tenemos cara de asombro todos. Entonces imaginemos esto que nunca va a pasar, pero para que se entienda la idea. Para que entendamos que la palabra de Dios es valiosa. Hagamos cuenta que un día Dios baja acá y habla con ustedes directamente. Y le dice, hijo mío, hija mía. Le dice, hoy día yo te quiero conceder tu anhelo de tu corazón. Lo que tú quieras. Te voy a casar con la persona que tú quieras, todo. Te voy a dar la casa que tú quieras, el dinero que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Te voy a dar una cuenta de débito que el dinero se regenera. Tú pagas 100.000 pesos y se vuelve a regenerar. Todo. Pero a cambio, voy a quitarte mi palabra. No vas a tener ninguna Biblia en tu casa. Tú compras una Biblia y va a desaparecer. No vas a poder escuchar la palabra de Dios. Y además, voy a borrar todo versículo de tu mente y de tu corazón. Ya escuché los susurros de ustedes. ¿Saben que cuando se hace esto, todos dicen, no, así como un no lamentoso? ¿Ven que la palabra de Dios es valiosa? ¿Se dan cuenta? Entonces algo tan valioso, ¿cómo no lo vamos a compartir? ¿Ven? De hecho hay gente que se quiebra. Yo lloré cuando escuché ese experimento. Rudamente, eso sí, lloré. Entonces, para terminar, la palabra de Dios tiene muchos símiles. El Espíritu Santo ya la describe con muchas similitudes para que entendamos. Dice que es como un martillo que parte los corazones de piedra. Eso está en Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? También dice que es como un fuego que quema la basura de nuestro interior. Jeremías 5:14 dice, por tanto así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y este pueblo por leña y los consumirá. También es como una espada aguda de doble filo que traspasa nuestra conciencia. Eso ya lo leímos, Hebreos 4:12. También es como una lámpara que ilumina nuestro camino. Este versículo lo sabemos, Salmo 119, 105, que lámpara es a mis pies tu palabra, ¿cierto? También es como un espejo que nos muestra lo que realmente somos. Esto está en Santiago 1, 23, 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero como hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. También es como una semilla que produce un nuevo nacimiento. Esto está en Lucas 8:11. Esta es, pues, la parábola de la semilla en la palabra de Dios. También dice que la palabra de Dios produce un nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:23. También es como la leche que sirve de alimento espiritual. Eso está en Primera de Pedro. También es como la miel. Y también es como el oro. Esto está en Salmo 19:10, en Salmo 119:72 y Salmo 119:127. Entonces, para concluir, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, siempre. ¿Por qué? Porque Dios se relaciona con su palabra. Porque Dios lo ordena. Eso está en 1 Timoteo, como lo leímos, porque la palabra de Dios transforma, porque la palabra de Dios es poder,
y porque la palabra de Dios, como dijimos, es valiosa. Hicimos un experimento, entregamos el tip para no mentir, acuérdense, para no mentir para la próxima, hagamos cara limpia, imaginemos niños, ¿ya? Así que ahora podemos decirle, estoy con la, a ver, ¿qué podemos decirle? Estoy con las tablas de la ley, estoy con la vara de Aarón, estoy con esto, estoy con lo otro, y así no mentimos. Entonces, la palabra de Dios siempre se tiene que predicar. No estoy diciendo que hablemos acá adelante, los niños se van a aburrir. Hay otras formas, pero la palabra de Dios tiene que ser siempre lo primordial. Y tomando las palabras de Aileen, sí, los niños tienen que ser importantes. Antes siempre los niños fueron invisibilizados en el mundo. Antes se hacía un asado con 10 personas y tenían 5 hijos y se contaban 10. Hay 10 personas. Y los 5 hijos comían, tenían 7 años. Siempre hubo una sociedad que invisibilizó a los niños. Y Jesús siempre le dio una honra a los niños. ¿Saben por qué a lo mejor el papá de David dijo, no tengo hijos? Porque invisibilizaban a los niños. Y por eso Jesús le dio honra y este versículo. Entonces, nosotros en nuestro ministerio tenemos que entender que esto es un énfasis más enfocado a los niños. Es así. Y por eso, así como en el énfasis se basa palabra de Dios, nosotros tenemos que pasar palabra de Dios. Y la palabra de Dios se tiene que pasar siempre con un esquema. Si nosotros pasamos, si hay una persona que nos va a invitar a almorzar, a lo mejor puede tener una rica sopa caliente para estos tiempos, un helado, un plato fuerte. Y si pone todo en la mesa, lo más probable es que el helado se derrita. Si empezamos con el helado, la sopa se va a enfriar. Entonces tiene que haber un esquema. Primero tendría que ir la sopa, el plato fuerte, el helado, ¿cierto? Tiene que haber un esquema. Y eso es el método ALMA. Primero tiene que ir una parte, después la otra y después la otra. Pero para eso voy a invitar a una mujer muy especial para mí, que fue novia desde que la conocí. Claro que no la avisé, ese fue mi error. Pati. Gracias, Juan. Gracias. Hola, chiquillos. Bueno, qué bueno saber que Dios quiere perfeccionarnos, ¿cierto? Y por eso estamos todos acá. ¿Podemos compartir un poquito la presentación? Porque tenemos ahí una imagen que puede que les llame la atención. Esperamos que les llame la atención, ¿ya? Dice ahí método ALMA. Y tenemos una imagen, un avión. ¿Por qué tenemos un avión? Porque hemos aprendido, ¿cierto?, que nosotros a los niños lo que el Señor nos da a nosotros, le enseñamos a ellos, ¿cierto? Queremos enseñarles para que sus vidas sean transformadas. Entonces, tenemos que tener bien claro, ¿cierto?, hemos aprendido qué es lo que les queremos enseñar y cómo les queremos enseñar, qué queremos que aprendan. Esta es nuestra meta cada vez que nos toca estar con ellos en nuestras reuniones. Entonces, quiero antes preguntar si hay alguien acá que no conozca el método ALMA, que nunca haya... Muy bien, qué bueno. Todos acá por lo menos alguna vez han visto un método ALMA, ¿cierto? Que se trata de una estructura, ¿cierto? Algo muy importante que hemos visto en este ratito, ¿cierto? Que la palabra de Dios siempre tiene que ser lo principal. Todas nuestras actividades tienen que apuntar a ello. Podemos nosotros usar miles de cosas, juegos, actividades, ¿cierto? Igual podemos incluso exhortar a los niños, ¿cierto? Con amor, pero nunca perder el enfoque de que lo principal les debe llevar a la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el método ALMA? Es un método para aprender la verdad bíblica, ¿cierto? Es una estructura que como Ministerio Sion todos hemos sido animados a utilizar. ¿Para qué? Para que sea fácil de comprender, para que cualquier persona que tome este método lo pueda aplicar con los niños. Lo lee, lo estudia y lo aplica. Entonces, por eso es la importancia del método ALMA, porque ahí nosotros podemos masticar varias áreas que tiene este método. Ahora, otra pregunta. A veces se les complica el método ALMA, a mí se me complica, a todos se les complica. Entonces, la idea de hoy día es que podamos ir viendo un poquito cómo descomplicar este método ALMA. Si pasamos a la otra diapositiva, ahí vemos a los niños de nuestro ministerio, ¿cierto? Esos es nuestro enfoque, ¿cierto? Como todo arquero debe tener ¿cómo se llama esta cosita? ¿Dónde hay que achuntarle? Un blanco, ¿cierto? Gracias, Ale. Nico.
todo arquero tiene un arco, nuestro enfoque son los niños, enseñarles la palabra de Dios. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que es muy importante que cuando nosotros, ¿cierto?, vamos a planificar una enseñanza, bueno, todos sabemos que tenemos que basarnos en una porción de la Biblia, ya lo aprendimos recién, ¿cierto? En una porción de la Biblia, ya sea un versículo en específico, siempre vamos a buscar referencias que nos apoyen ese versículo. Y lo lindo del método ALMA es que nos enseña que nosotros debemos tomar esta porción de la Biblia, tenemos que tomar esta verdad de la Biblia, esta porción de la Biblia, y tomar esta porción y sacar la idea exegética. ¿Qué es la idea exegética, cierto? Sabemos que es lo que el autor quiso que los oyentes de ese momento pudieran comprender. Entonces, podemos llamarle que la idea exegética es el mundo de la Biblia. Cuando nosotros abrimos la Biblia y buscamos esta porción, tenemos que sacar la idea. ¿Qué es lo que el autor le quiso decir? Y esa es nuestra idea exegética. Eso es lo primero que empezamos a llenar en el método ALMA, ¿cierto? Y después nosotros tenemos la idea pedagógica. A veces nos confundimos, decimos, ¿dónde está? A mí me ha pasado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sabemos que pedagogía tiene que ver, ¿cierto?, con aprender, con enseñanza, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Una vez que tenemos la idea exegética, ya sabemos de qué trata el versículo, qué le quiso decir a las personas el autor, tenemos que generar un puente para llevar ese mundo de la Biblia, esa verdad de la Biblia, llevarla al mundo del niño, ya al mundo de los chiquillos del ministerio. Entonces tenemos que generar un puente, tenemos que ver cómo esa verdad de Dios le sirve al niño. ¿Qué es lo que le sirve de esa verdad de Dios? ¿Qué enseñanza le quiero dar a los niños en cuanto a esa verdad de Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo que le quiero comunicar a los niños? Entonces, ¿cuál es la sugerencia, cierto? Primero, masticar bien esto. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué quiere Dios que aprendamos en esta porción? ¿Y qué le puedo enseñar a los niños? ¿Qué le podemos enseñar a ellos? ¿Ya? Después, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que una vez que ya tenemos... Bueno, aquí hay algunos parámetros para poder entender la diferencia entre la idea exegética y la idea pedagógica, ¿ya? Como ya decíamos, lo que dice cada una, también se conoce como el principio del puente, la idea exegética, la idea central del pasaje, la idea principal, en el caso de la pedagógica, la idea para la enseñanza, ¿ya? Esto es lo que Dios me está entregando a mí en su palabra, pero ¿qué es lo que nosotros queremos que de ahí eso pase a los niños? Después podemos hacer estas preguntas. ¿Acerca de qué habla el autor? ¿Qué dice el autor acerca de aquello que habla? ¿Y qué quiero que el niño aprenda en esta lección? Ahí tenemos la diferencia, ¿cierto? Que la idea exegética se enfoca en el mundo de la Biblia y la idea pedagógica en el mundo del niño. Entonces tenemos que nosotros pedirle al Señor que nos ayude a aterrizarlo, ¿ya? Porque hay cosas que son, por ejemplo, de doctrina, que nosotros también le podríamos enseñar a los niños, pero ahí hay que ver bien cuál es la necesidad que tienen los niños en este tiempo, lo que el Señor nos vaya guiando para poder hablarle. Una vez que ya tenemos esto bien masticado, podemos pasar a la otra diapo, por favor. Ahora nosotros ya tenemos que establecer cuáles van a ser nuestras metas, ¿cierto? Hasta aquí yo creo que ya lo tenemos claro. Entonces ahora tenemos que establecer metas. Y esta parte es súper importante, ¿cierto? Porque como sabemos somos cuerpo, alma y espíritu. Estas metas son súper importantes para que podamos hacer efectiva la enseñanza de los niños. Para que le podamos... mire, piensen que son, no sé, 45 minutos, no me acuerdo cuánto es acá en nosotros. Nosotros estamos hoy día 2 horas con los niños, ¿ya? Antes por Zoom estábamos 1 horita. Entonces, nosotros sabemos que el pasaje tiene mucha riqueza, pero no podemos enseñarle todo a los niños, porque no van a digerir, porque ¿cuál es el fin de enseñarles? Que sus vidas sean transformadas, ¿cierto? Entonces, tenemos estas 3 metas que una vez que tengamos nuestras 2 ideas, las vamos a desarrollar. ¿Qué queremos que los niños aprendan primero en su cabeza?
¿ya? Y esta información, esta meta, que este blanco que nosotros tenemos, tiene que apuntar a la información bíblica, a que ellos comprendan esta información bíblica, que ellos la puedan entender, que ellos puedan entender que esto es algo que Dios les quiere enseñar a ellos, muchas veces algo nuevo, nunca lo habían escuchado, o también se lo podemos reafirmar. Esta meta puede ser reafirmar algo que los niños sepan, pero también entregarles algo nuevo, ¿ya? Después, cuando lo entendemos, y no solo para los niños, es para todos nosotros, o sea, nosotros también recibimos palabra de Dios, conocimiento de Dios en nuestra mente, pero tiene que pasar a nuestro corazón, ¿cierto? El Señor Jesús lo hizo así, cuando les hablaba a sus discípulos y a la gente, dice que Él les hablaba en parábola. Les hablaba en parábola porque Él quería tocar el corazón de las personas. Entonces, la meta afectiva que tiene que ver con el corazón es llegar al corazón del niño. Una vez que ya tiene esta idea en su mente, algo nuevo que aprendió o algo reforzado, esto tiene que pasar a su corazón. ¿Para qué? Para que eso también lo lleve a él a cambiar una acción en su vida, a aprender algo nuevo después. Entonces, la meta afectiva dice que cambia valores y actitudes de los niños para desarrollar nuevas convicciones, creencias. El blanco es el corazón. ¿Ya? A veces uno como que a veces podemos decir, ya, pero es que es emoción, pero es que todo parte por ahí. Pum. Nosotros amamos al Señor, sentimos un amor por el Señor. Entonces todo parte por ahí. Cuando Él les hablaba a los discípulos en parábola, yo entendí que Él buscaba afectar el corazón para que la persona entendiera, se arrepintiera, viera y cambiara. Y por último tenemos la meta de la acción, las manos, cambiar las acciones de los niños e impartir destreza para que no solo conozcan la palabra de Dios, sino que también la practiquen, ¿cierto? Sabemos que el Señor nos dice que nosotros no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, tenemos que ser hacedores. Entonces cuando el niño, o cuando ya tenemos, ¿cierto?, esto en el corazón, que ya lo abrazamos, ¿cierto?, que puede ser llevar a los niños a cambiar a cambiar pensamientos con respecto a una verdad que está en su cabeza, cambiar pensamientos, pero también podemos corregir quizás algún pensamiento equivocado, ¿cierto? Podemos darles a ellos las herramientas para que una creencia que ellos tienen que es correcta también sea más fortalecida. Ya entonces, después viene la acción, para que ellos no solo se lo queden acá, sino que lo lleven a cabo. Si pasamos a la otra diapo, ¿ya? Entonces, estas tres esferas que vimos recién son súper importantes porque son las que van a coronar nuestra estructura de la clase, ¿ya? Porque hasta aquí no tenemos estructura de clase, solo tenemos las metas, ¿cierto? Aquí pusimos 4 criterios para construir nuestros propósitos de la clase, que estas metas que hicimos, y cada propósito, chiquillos, tiene que ser suficientemente corto para que lo recordemos nosotros. A veces nosotros nos pasa que estamos trabajando el método ALMA y de repente decimos, no, como que nos estamos yendo para otro lado. ¿Les ha pasado? Nos estamos yendo para otro lado. Entonces, cuando son cortitos, los vamos a poder recordar suficientemente claro para que sean importantes, ¿cierto? Una cosa muy enredada nos va a costar. Específicos para que se puedan lograr. A veces queremos tantas cosas lograr en los niños, pero hay que entender que es un ratito y que los niños tienen toda la vida, igual que nosotros, para madurar, ¿cierto? Para ir creciendo en esta enseñanza. Y debemos siempre escribirlo en el método ALMA en términos del niño. Yo creo que esto nos ayuda mucho porque a veces nos enredamos nosotros, buscamos palabras, pero al final tenemos que poner algo que sea fácil para que incluso se lo podamos leer a un niño, ¿ya? Si pasamos, y en el material que usted, bueno, todo esto que está acá no está todavía en el material de ustedes, ¿ya? Pero cada uno de estas metas trabajan verbos, ¿cierto? Y hay un listado de verbos que nos pueden ayudar. A veces nos cuesta decir, a ver, comprenden, entienden, como en la meta del corazón, hacen, sienten. Hay un listado de verbos que nos puede ayudar, lo mismo que para las acciones. Y si pasamos a la otra diapo, si
Si pasamos a la siguiente, bueno, ahí dice que ¿cuál es nuestra meta? Llevar a los niños a ser como Cristo. Por eso decíamos recién que no podemos esperar que en una reunión de los niños ellos sean transformados. No, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, lo que nuestra meta dice, y el Señor va a ir haciendo de acuerdo a su voluntad en los niños, ¿cierto? Entonces, ahora que ya tenemos así súper masticado, así como cuando comemos chicle, súper masticado, las metas, las ideas exegéticas, ahora nosotros tenemos que hacer la estructura de nuestra clase, ¿ya? Y aquí viene lo que conocemos como método ALMA. ¿Y por qué tenemos en nuestro método ALMA un avión? ¿Se acuerdan? Que al comienzo había un avión. Bueno, la idea del avión en nuestro método ALMA es que nosotros podamos trabajar 4 cosas en esta estructura de la clase. Nuestra planificación va en base a cuatro estructuras, a 4 tiempos, ¿ya? Sabemos que el método ALMA, la A tiene que ver con un anzuelo, la L tiene que ver con la parte que se llama libro, la M, el mirar, y el A, la letra A, el apropiar, ¿ya? ¿A quién de aquí le gusta viajar? A todos nos gusta viajar, ¿cierto? Y yo creo que disfrutamos todo cuando viajamos en avión. Disfrutamos del momento que teníamos que preparar la maleta, que llegamos al aeropuerto, incluso si hay que esperar 2 horas, como que nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque después, a Jairo no le da lo mismo, porque después nos subimos al avión, ¿cierto? Nos ponemos el cinturón, nos preparamos para ese momento rico cuando el avión empieza a ascender, ¿cierto? Y después disfrutamos del viaje. A algunos les gusta sacar fotos, grabar videos desde arriba, pero uno lo disfruta, ¿cierto? Disfruta. A veces los viajes largos como que uno ya quisiera llegar pronto, pero igual lo disfruta. Y después viene ¿cierto? El aterrizaje y después ya nos vamos. Entonces piensen que cuando los niños llegan acá, chiquillos, pensemos que cuando los niños llegan acá, ellos vienen a hacer un viaje. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos los, no se llama agentes de viaje, se llama... Ya los sobrecargos, la azafata, ¿ya? Pero además somos los guías turísticos de los niños, porque los vamos a llevar, nos vamos a acompañar en este viaje también. Miren, el despegue. En la otra diapo, chiquillos, porfi, el despegue que uno se pega en el avión, ese, veámoslo como un anzuelo, ¿ya? Porque estamos todos en el avión ahí esperando que despegue porque vamos a disfrutar del vuelo. Ya. Nosotros llegamos a este día sábado acá con nuestra clase, nuestros materiales, recortamos, a veces traemos un montón de cosas y llegamos a nuestra sala todos motivados. ¿Por qué? Porque les vamos a enseñar la enseñanza, por lo que nosotros ya digerimos, tenemos las metas claras y resulta que estamos aquí a las 5. Bueno, en Vitacura es más tarde, parece. A las 5 también. A las 5 y uno está en la sala MIC y no hay ni un niño. Están todos abajo jugando. Entonces, el desafío es ir a buscarlos, traerlos y desenchufarlos del celular que tenían, de los juegos que tenían, de lo que estaban haciendo antes. La idea es poder captar su atención, ¿cierto? En el anzuelo, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer que los niños se olviden de lo que estaban haciendo para que se concentren a escuchar esto que nosotros fue una enseñanza del Señor súper grande y se la queremos explicar a ellos, se la queremos traspasar. Entonces llegamos acá, pero los niños están en otra, de verdad. Uno a veces cuando llega al VIP también llega como pensando en que no terminé la pega, que tengo que hacer eso, ya. Entonces, un anzuelo, algo que llame la atención. Yo me acuerdo una vez en el ministerio, en el MIC, trajimos un regalo así, gigante. Un regalo gigante, pues un regalo chiquitito, los niños como que no lo ven, pero un regalo grande, una caja. Ahí está el Samuel se acuerda, yo creo. Una caja, y los niños querían puro abrir la caja, ¿ya? Entonces, hacer algo, era el José Pablo, perdón, hacer un llamado de atención, de captar la mente de los niños, captar su atención. Ese siempre va a ser su anzuelo, nuestro despegue. Si nuestro anzuelo es bueno, chiquillo,
va de acuerdo a las necesidades, a lo que los niños están viviendo. Cada uno trabaja con grupos de distintas edades. Si nuestro anzuelo es bueno, los chiquillos van a estar listos para la enseñanza. Si nuestro anzuelo no les interesa, si no le ponemos ganas al anzuelo, no vamos a captar, el niño va a seguir pensando que abajo lo estaba pasando mejor, que estaba con los amigos, que estaba con los niños. Entonces nuestro anzuelo tiene que ser potente. ¿Ya? Y el anzuelo tiene que estar siempre relacionado con la enseñanza. No podemos hacer algo que no esté relacionado, sino que tiene que ya llamar la atención en la cabeza del niño para poder prepararlo. Porque cuando despega el avión, yo estoy esperando que baje para disfrutar. Entonces, yo me subo al avión, estoy en el anzuelo, estoy en el presente. Ahora tenemos que llevar a los niños al mundo bíblico, ¿cierto? Porque lo primero que hacemos es nuestro anzuelo y después tenemos el libro, la L, que es la parte bíblica. Ahí nosotros tenemos que llevar a los niños al pasado, ¿ya? Tenemos que llevarlo al pasado. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos interesa que ellos aprendan, la palabra de Dios. Darles un panorama de lo que le queremos enseñar respecto a la enseñanza que ya nosotros digerimos y todo. Entonces, lo llevamos para allá. Igual como cuando usted está en el avión y empieza a mirar así otro mundo, un mundo que no ve, ¿cierto? Lo mismo en la Biblia. A los niños, nosotros tenemos que mostrarle la Biblia, y aquí en el libro nosotros tenemos que describir la verdad bíblica, lo que le queremos enseñar. ¿Ya? Yo he visto que a los GI, ¿cierto? Les podemos enseñar el libro, por ejemplo, se puede parar uno de nosotros y contarle a los niños lo que dice la Biblia respecto a nuestra idea exegética y nuestra idea pedagógica, contarle. Y podemos usar un PowerPoint, podemos usar ilustraciones, podemos decirle a los niños que se junten en grupo, lean el pasaje, lo comenten, y ahí ellos ya están en el mundo bíblico. En GI, en MIC, la otra vez les enseñamos a los niños sobre los 10 mandamientos. Les mostramos este panorama bíblico, este mundo bíblico, de que los niños llegaron, los preparamos para subir al monte Sinaí, porque ahí iba a pasar algo, iban a ser entregadas las tablas de la ley. Entonces, les enseñamos de una manera distinta, por cierto, los niños con un PowerPoint a los chicos se van a aburrir. Entonces, la idea del libro es que nosotros aquí anotemos lo que les vamos a enseñar a los niños, ¿ya? Uno puede anotar igual una actividad ahí, porque si tú le quieres enseñar sobre los 10 mandamientos, pero en una actividad tú la puedes escribir ahí, la podemos escribir en el libro. Después que el niño ya está en el pasado, en la enseñanza bíblica, en el mundo bíblico, tenemos que volverlo al presente, aquí, al mirar. ¿Ya? Es la otra sección. Estas secciones no tienen que ser así muy marcadas, se pueden mezclar, ¿ya? No hay que hacer la clase rígida, sino que uno lo va mezclando. Y en el mirar, tenemos que ver cómo lo que el niño vio y aprendió en el libro le sirve hoy a su vida. ¿Cómo hoy día eso aplica a su vida? ¿Por qué? Porque en el mirar es como cuando en el avión dicen, ¿usted ya disfrutó del paisaje, de todo? Ahora prepárese porque vamos a aterrizar. Póngase el cinturón, cierre la mesita, ¿cierto? Aquí nos estamos preparando para aterrizar. Lo mismo en el método ALMA. En el libro vemos el mundo bíblico. En el mirar nosotros vemos cómo esto aprendido lo podemos aplicar en los niños, lo podemos traer a los niños para que después ellos lo apliquen. O sea, el mirar siempre tiene que estar como enfocado en la aplicación, ¿ya? Porque acá nosotros preparamos el corazón, Dios nos ayuda a preparar el corazón y la vida de los niños para que ellos después apliquen lo que aprendieron. En el mirar podemos poner preguntas, podemos poner alguna actividad para que ellos, esta verdad que aprendieron, sepan que les sirve a su vida, va a cambiar su circunstancia, para que ellos evalúen, no sé, los mandamientos, el 5.º mandamiento, preguntas sobre si ellos respetan a sus papás, cómo ven que le faltan el respeto, si ellos cumplen con este mandamiento. Entonces la idea es que ellos puedan, como dice ahí, descubrir las aplicaciones generales, explorar la aplicación
prepara el corazón del niño para la aplicación personal en el aterrizaje, o sea, en el apropiar, ¿ya? Aquí el niño se ve desafiado a evaluar su vida con respecto a la verdad bíblica. La evalúa su corazón. Y ahora, cuando ya va a aterrizar, dice que la aplicación personal, ese es el destino, el deseo final de la enseñanza y el corazón y la vida del niño. O sea, que los niños vengan acá, o cuando nosotros venimos acá al ministerio, ¿cierto? Y salimos como, o vamos a un congreso como, ¡ay, súper contento porque aprendimos esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto! Me voy a apropiar. Voy a hacer esto, voy a hacer mi devocional, voy a estudiar, pero después, ¡pum! ¿Cómo se dice? Guateamos, ¿cierto? Entonces la idea es que aquí el apropiar también sea poderoso para los niños, que nosotros les demos una meta, una actividad para que ellos hagan en su casa, ¿ya? Eso es, que ellos en su casa hagan esta aplicación, esto que aprendieron, ellos lo puedan aplicar en su casa. Si podemos pasar a la otra, chiquillos. Entonces se fijan que es como un vuelo. Entonces, acordémonos de esto, que cuando vamos a desarrollar esta estructura, que ya tenemos las metas, los propósitos, ya sabemos bien lo que vamos a trabajar el tema, ahora pensemos en este vuelo, que primero voy a despegar, que tiene que ser mi anzuelo, algo potente, bien potente, así como cuando uno va a despegar en el avión, el primer impulso. Que ese anzuelo sea tan potente, tenga relación con toda la estructura y que el niño lo mantenga atento. Después teníamos el libro, ¿cierto? Una vez que estamos arriba, llevamos a los niños a mirar, después lo preparamos para aterrizar y después llegamos hasta el propósito, el fin que tenía nuestra lección, y los niños se van para la casa, pero que se lleven algo. Y acá tenemos nuestro método ALMA, ¿cierto? Yo creo que a lo mejor por ahí nos dijeron que de repente andaban dando vuelta muchos métodos ALMA, ¿ya? Pero la estructura nosotros debiéramos trabajar todos la misma, por lo menos Vitacura, Casa Central, trabajar la misma para que no sea algo desconocido después cuando a nosotros tomemos el material, porque la importancia del método ALMA es que aquí va a quedar una clase completa. A veces yo pienso que nosotros nos estructuramos para una clase y ¿qué pasa si alguien falla ese día? No puede venir. Tiene que venir otro tío y hacer la clase, porque no podemos no hacerla, o la idea no es improvisar, ¿ya? Porque de repente a veces nos confiamos en que el Señor nos va a ayudar, ¿cierto? Que el Espíritu Santo, yo lo usaba también, pero no se trata de eso. A veces las cosas que son así de repente, sí, pueden resultar la improvisación, pero también como conocemos el método, vamos a poder encauzar esa improvisación para volver a la estructura, ¿ya? Entonces, el grupo objetivo, el pasaje de referencia, los otros pasajes, la idea exegética, la idea pedagógica, nuestras metas, las 3 esferas, cabeza, corazón y manos, nuestro anzuelo, bueno, nuestra transición. Aquí nosotros anotamos qué es lo que va a pasar en el lugar. Nosotros decimos, la alabanza la hacemos en tal sala, después nos desplazamos a otro lugar, después volvemos, como que aquí lo anotamos. El bosquejo del libro, acá es súper importante colocar los versículos los versículos y quizá una breve descripción de lo que trata, pero muy cortito, un título, una observación de lo que yo observo aquí. ¿Ya? Por ejemplo, Éxodo 20, Moisés entrega la ley. Y acá describir lo que nosotros queremos enseñarle a los niños. Después otro versículo y otra porción. Y el mirar, ¿cierto? Bueno, ahí estaba nuestra metodología de cómo lo que vamos a mostrar en la clase, cómo lo vamos a hacer, vamos a pintar, vamos a dibujar, y en el mirar ahí colocamos lo que queremos que los niños mediten, cambien, transformen. Todo lo que para que ellos traigan este mundo de la Biblia a su vida. Y el apropiar, que la idea es un desafío, la idea es que le podamos dar algo para que ellos en su casa lo practiquen. Y
Bueno, ahí ya no hay más diapos porque las que siguen iban como destacando allá las partes del método. Pero eso es el método. Yo sé que deben haber igual preguntas, porque no es fácil, pero en honor al tiempo, después podríamos ver cualquier consulta en el tiempo de break. Si yo les puedo ayudar en algo, feliz. Pero si no les puedo ayudar, lo podemos averiguar juntos. Ya trataré. Y eso.